Dios los bendiga, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Eder Estrada. Actualmente tengo 22 años y sirvo en el ministerio de Generación Sin Límites solamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Quiero compartirles un poquito acerca de mi conversión, cómo fue el momento en el cual yo me convertí. Empecé a buscar ya por mi propia cuenta al Señor, no por obligación ni porque alguien me lo había dicho, sino empecé a escuchar la voz de Dios. Y déjame comentarles que pasé por diferentes circunstancias por las cuales tuve ese encuentro, esa conversión con el Señor. Y yo nací en una cuna cristiana. Ya desde muy pequeño mis papás me llevaban a la iglesia, a otra congregación. Y como quizás muchos adolescentes tal vez se sienten identificados o muchos jóvenes, yo era muy rebelde, no me gustaba ir a la iglesia, muchas veces tal vez no era obediente a mis padres. Y pasaba por esa circunstancia, a tal punto que me enfermé, me agarró un bocio, para muchos lo que los conocen, o tal vez con otro nombre, papera. A eso de mis 5 años me agarró. Y mis papás me compraron algunas pomadas pensando que iba a desaparecer, pero no fue así, sino que empezó incluso a hacerse más grande. Y se asustaron mis papás, me llevaron donde un especialista. Y en ese entonces el especialista les dijo, bueno, esto no hay cura para esto. Y la única solución es que puedan hacer una cirugía. Porque si no lo hacen inmediatamente puede ser que incluso pueda crecer en tamaño y pueda ser peligroso para su vida de su hijo. Entonces mis papás dijeron, vamos a hablar. Empezaron a hablar con mi mamá y dijeron, bueno, vamos a la iglesia. El Señor lo va a sanar a nuestro hijo. No tenemos recursos, pero el Señor sé que puede sanar a nuestro hijo. Me llevaron donde el pastor, en ese entonces, donde la congregación donde asistíamos. El pastor oró por mi vida y en esa misma tarde me recuerdo que la papera que tenía bajó de volumen, en cual era el tamaño, bajó de tamaño, no por completo, pero el pastor me dijo, tú ya estás sano. Les habló a mis papás y les dijo, tu hijo ya está sano, pero vas a hacer esto. Cada mañana que él se levante, al despertarse le haces repetir estas palabras: Señor, gracias por sanarme. Y cada mañana que me levantaba, papá venía y me decía, repite esas palabras. Y yo repetía y decía con mucha fe, gracias Señor por sanarme. Y fue ese proceso en el cual el Señor, yo creía que el Señor me había sanado. Y poco a poco el Señor iba rebajando hasta tal punto que desapareció. Y tuve ese milagro por completo de parte del Señor. Y fue en ese entonces, cuando tenía eso de mis 5 años, había creído en el Señor, pero no había escuchado la voz de parte de Dios. Pasé por esa circunstancia, mis papás se fueron al exterior y muchas cosas. Como les comentaba, pasé por un periodo muy difícil para que yo pueda tener este encuentro con el Señor, esta conversión de parte de Dios. No sé si tú, amigo, amiga, mamá, papá, que estás escuchando incluso estás en transmisión, no sé si tú tal vez te sientas identificado. Tal vez has pasado por muchas dificultades, por muchas cosas cuando el Señor te llama y a veces tú no quieres oír, tú no te acercas al Señor. Pero este momento es para que tú te puedas acercar al Señor. Y déjame contarles cómo fue como yo me acerqué al Señor, cómo tuve esa conversión con el Señor. Tal vez no fue a las buenas, tal vez fue a las malas. Porque, como les comentaba, era muy rebelde. Ya a mis 12, 13 años, cuando papá regresó del exterior, mi papá nuevamente me llevaba a la iglesia, pero no me gustaba ir a la iglesia. Me decía, vamos a las vigilias, vamos a esto y al otro, y no me gustaba a mí. Y decía, Señor, no me gustaba, y decía, ¿por qué no puedo ser como los demás adolescentes? No sé si tú te sientes identificado, amigo, amiga. Decía, ¿por qué no puedo ser como los demás adolescentes que pueden salir a fiestas, pueden hacer esto, tienen tanta libertad y yo no tengo esta libertad? No puedo salir de mi casa, tengo que ir todos los martes a jueves, tengo que ir a la iglesia, los domingos también. Y pasaba por esa etapa. A tal punto que un día me dijo mi tío unas palabras que me marcó hasta el día de hoy. Me dijo, cuando muera tu papá, recién vas a querer buscar al Señor. Así que tú, adolescente joven, no esperes a que pase algo así para recién convertirte al Señor, para recién buscar al Señor. No esperes a que pase algo, alguna desgracia. No, ahora que tal vez tienes todo, tal vez tienes a papá, mamá, tienes salud, búscale al Señor, arrepiéntete, búscale de todo tu corazón. Y fue así, esa etapa en la cual quizás papá falleció. En ese año donde incluso me rebelé un poco más,
Y dije, Señor, ¿por qué me lo quitaste a mi papá si él era el único que me hablaba de ti? Y empecé por esa etapa. Ese año, me recuerdo que un año duró esa etapa en la cual estaba así, tal vez un año de rebeldía. Y a eso de mis 16 años, en un campamento de 2015, campamento Inconformes, que me invitaron cuando estaba todo destrozado, quizás sin ánimos de vivir, quizás incluso con muchos problemas internos que tenía en mi vida. Me invitaron a este campamento y este campamento realmente marcó mi vida, marcó un antes y un después en mi vida. Fue donde pude escuchar la voz de Dios que me decía, cree, cree solamente, créeme, créeme, yo estoy ahí, cree. Y realmente fue donde empecé a hacer compromisos con el Señor. Yo tenía, como me había descaseado, tenía mi celular, en mi teléfono tenía músicas seculares y muchas cosas. Y ahora es un testimonio, incluso el celular en el cual estoy grabando. Este celular es un testimonio también porque me lo robaron. Y yo cuando fui a este campamento dije, Señor, si me lo devuelven este celular, voy a borrar todas las músicas seculares que tengo y no voy a entrar jamás una música secular. Y empecé a hacer esos compromisos de parte del Señor. Regresé al campamento todo renovado, todo con mucha fuerza. El celular me lo devolvieron. Fue un milagro, realmente algo que quizás muchos no lo creen, pero el Señor ha hecho eso con mi vida. Empezaba a ir a las convenciones, ya tal vez con mi propia cuenta, y tal vez no tenía muchos recursos para ir, pero el Señor proveía de una manera sobrenatural. Solamente déjame contarles algo de una convención en la cual yo fui, en la convención de Tarija, donde no tenía ningún recurso para comprarme. Era un culto de la tarde y salí, en el coliseo estaba haciendo mucha calor y salí y decía, tengo sed, pero no tengo nada para poderme comprar un refresco. Me acerqué a la tienda y empecé a ver los refrescos que había y empecé a desear. Y decía, Señor, si tan solamente pudiera comprar, si tuviese dinero para comprarme este refresco. Dentro de mi mente, dice, hablando con el Señor. Y se me acercó una hermana y me dijo, Dios te bendiga, hermano. Y su mano no estaba vacía, su mano estaba con monedas y billetes. Y me saluda y me dice, Dios te bendiga, hermano. Y yo ni siquiera le conocía a la hermana, tal vez ella sí, pero yo no la conocía y el Señor me iba proveyendo de esa manera. Decía, gloria a Dios, ni siquiera he gritado, ni siquiera he dicho, quiero, tengo sed. Solamente dentro de mí con el Señor, y el Señor me proveía de esa manera. Y empecé aún a creer más en el Señor, decir, gracias Señor, porque tú eres bueno y tú escuchas. Uno de tantos testimonios que el Señor ha hecho grandes cosas con mi vida y también contigo. Así de esa manera, el Señor fue donde tuve esa conversión con el Señor desde ese campamento 2015 Inconformes. Cuando tenía mis 16 años tuve ese encuentro con el Señor, cuando el Señor me habló, cuando el Señor aún me dio fuerzas para poder continuar. El momento en el cual yo llegué a la iglesia central del Movimiento Misionero Mundial de Cochabamba es por la radio. Comentaba con mis tíos y mis tíos me decían, nosotros ya escuchábamos radio del Pastor Mario, incluso antes de que tengan el programa Betel, Radio Betel, ya escuchábamos radio, hacía el pastor programas de 1 hora, 2 horitas, hacía programas y hemos escuchado dónde era la dirección del templo y gracias a la radio nos hemos acercado, hemos venido a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, donde realmente he crecido mucho, se podría decir, aún me falta mucho por crecer, mucho por aprender, pero fue el lugar donde pude también empezar a buscar de Dios, donde aprendí qué es orar, aprendí qué es buscar de Dios, y fue un tiempo en el cual donde puedo decir que la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial ha sido como una casa, mi segunda casa, donde me siento muy gozoso, muy alegre de tener una gran familia, adolescentes, jóvenes, que también ahí son mis hermanos en Cristo, que servimos al Señor con mucho gozo, con mucha alegría. Fue por Radio Betel que también asistimos nosotros a la iglesia, que nosotros vinimos al Movimiento Misionero Mundial. Muchos también de los que están en la transmisión en este momento, también muchos de ustedes vinieron, se acercaron por radio, por televisión, por los medios. Muchos incluso a través de esta transmisión también, muchos se acercarán a los caminos del Señor. Así que realmente estas transmisiones, las redes sociales son de mucha bendición para muchos jóvenes, adolescentes, familias enteras. Muchas gracias por permitirme compartir un poquito acerca de mi vida. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Bendiciones.